La vida en la carretera nunca fue fácil, pero para camioneros experimentados como Joe Weller, las largas noches, las autopistas interminables y la quietud inquietante de las carreteras secundarias se habían convertido en un segundo hogar. Joe había estado conduciendo por más de 20 años, transportando de todo, desde ganado hasta equipo industrial, a través de América. Había visto de todo: lluvias torrenciales, tormentas de nieve cegadoras y el ocasional autostopista que intentaba pagar su viaje con historias extrañas. Pero nada lo preparó para lo que experimentó en la Ruta 56. La Ruta 56 no aparecía en ningún mapa moderno. Era un tramo olvidado de carretera escondido en el medio oeste, un atajo del que se hablaba en susurros en las paradas de camiones por conductores desesperados por ahorrar unas horas en su trayecto. Joe había oído los rumores sobre sucesos extraños, conductores desaparecidos y figuras sombrías vistas por la noche. La mayoría lo atribuía a leyendas urbanas, nada más que cuentos exagerados de camioneros. Pero esa noche fatídica, Joe se encontró con un plazo ajustado y poco tiempo. La tarde comenzó como cualquier otra. El sol se hundió bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos naranja y púrpura. Joe ajustó su gorra, revisó los indicadores y continuó. Su radio crepitaba con estática mientras intentaba sintonizar algo que le hiciera compañía. La falta de señal no le molestaba. A veces le gustaba el silencio. El zumbido de su motor y el ritmo constante de los neumáticos en la carretera eran suficientes para mantenerlo centrado. Fue alrededor de la medianoche cuando Joe divisó el desvío hacia la Ruta 56. El letrero estaba oxidado y apenas legible, la pintura desconchándose como piel muerta. La carretera en sí era estrecha, flanqueada por bosques densos a ambos lados. Joe dudó por un momento, su estómago revolviéndose con inquietud, pero lo ignoró. «Es solo una carretera», murmuró para sí mismo, maniobrando su camión hacia el camino oscuro. La primera hora transcurrió sin incidentes. Los árboles se alzaban como centinelas silenciosos, sus ramas nudosas y retorcidas como si intentaran atrapar a un intruso. Los faros del camión de Joe apenas atravesaban la oscuridad opresiva, y la carretera parecía extenderse infinitamente adelante. Luego notó algo extraño. El odómetro de su camión no estaba sumando. Había conducido millas, pero los números apenas se movían. Lo atribuyó a una falla. Los camiones viejos tenían sus rarezas, pero un sudor frío se formó en su nuca de todos modos. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, casi sofocante. Joe bajó la ventana para tomar aire fresco, pero en lugar de alivio, fue recibido por un viento helado que parecía antinatural para la cálida noche de verano. Mientras seguía adelante, Joe captó un movimiento por el rabillo del ojo. Una sombra se deslizó entre los árboles, manteniendo el paso con su camión. Agarró el volante con más fuerza, su corazón latiendo. «Es solo un animal», se razonó, aunque en el fondo no lo creía. La sombra apareció de nuevo, esta vez del otro lado. Era más rápida ahora, moviéndose de manera errática, casi depredadora. Joe alcanzó la linterna que guardaba bajo su asiento y la apuntó hacia el bosque. El haz de luz captó algo, un par de ojos brillantes, demasiado altos del suelo para pertenecer a cualquier animal conocido, lo miraron fijamente sin parpadear antes de desaparecer en la oscuridad. Las manos de Joe temblaron mientras subía la calefacción en la cabina, esperando que el calor ahuyentara el frío que se había instalado en sus huesos. De repente, la radio cobró vida, emitiendo un chillido agudo que hizo a Joe estremecerse. Manipuló el dial, pero no importa a dónde lo girara, el sonido persistía. Luego, entre la estática, emergió una voz: «No debiste haber venido. Da la vuelta». La sangre de Joe se heló. La voz era débil, distorsionada, pero inconfundiblemente humana. Tomó el micrófono CB y trató de responder. «¿Quién está ahí? ¿Necesitas ayuda?» Silencio. Intentó de nuevo, su voz más frenética. «Vamos, amigo, si estás en problemas, dime dónde estás». La voz regresó, más clara esta vez. «Es demasiado tarde. Ya vienen». Las palabras enviaron un escalofrío por su columna vertebral. Estrelló el micrófono de vuelta en su soporte y pisó el acelerador a fondo. El camión rugió mientras avanzaba por la carretera desolada, los árboles desdibujándose en una mancha oscura a ambos lados. Luego, los faros captaron algo adelante, una figura de pie en medio de la carretera. El corazón de Joe saltó a su garganta mientras pisaba los frenos, los neumáticos chillando contra el asfalto.
El camión se detuvo a pocos pies de la figura, que no se inmutó ni se movió. Joe entrecerró los ojos a través del parabrisas. Era un hombre, o al menos lo parecía. Su ropa estaba hecha jirones, su piel pálida y cerosa, pero sus ojos brillaban con la misma luz antinatural que Joe había visto en el bosque. El hombre levantó una mano, señalando hacia el bosque, y luego se disolvió en una espesa niebla negra que giró y desapareció. Joe no esperó a cuestionarlo. Puso el camión en marcha y arrancó por la carretera. El motor gruñó en protesta mientras lo llevaba al límite. La oscuridad a su alrededor parecía cerrarse, los árboles inclinándose anormalmente hacia el camión como si intentaran atraparlo. Luego vinieron los susurros. Comenzaron suaves, apenas audibles sobre el rugido del motor, pero crecieron más fuertes, superponiéndose y resonando hasta que fueron ensordecedores. Joe se tapó los oídos con las manos, pero las voces estaban dentro de su cabeza ahora, llenando su mente con palabras inconexas e imágenes aterradoras. Únete a nosotros. No luches. Quédate. Joe gritó, su voz perdida entre el caos. Sintió el camión tambalearse, como si algo masivo hubiera aterrizado encima. El techo de la cabina gimió, el metal doblándose bajo un peso invisible. Joe miró en el retrovisor y se congeló. Había algo en el remolque. Era enorme, su forma cambiando en una masa amorfa con ojos brillantes esparcidos por su superficie. Zarcillos de sombra se extendían desde él, deslizándose por los lados del camión y alcanzando la cabina. Joe giró bruscamente, intentando deshacerse de la cosa. El camión se desvió, los neumáticos patinando peligrosamente cerca del borde, pero la criatura se aferró, sus zarcillos ahora envolviendo la cabina y apretando. El parabrisas se agrietó bajo la presión, patrones de telaraña extendiéndose por el vidrio. En un movimiento desesperado, Joe tiró del volante con fuerza a la izquierda, enviando el camión a estrellarse en una zanja. El impacto lo sacudió violentamente, y todo se volvió negro. Cuando Joe volvió en sí, estaba desplomado sobre el volante, su cabeza palpitando. El camión estaba quieto, su motor silencioso. Salió tambaleándose de la cabina, esperando encontrar a la criatura esperándolo, pero la carretera estaba vacía, el bosque silencioso. La oscuridad opresiva había sido reemplazada por la suave luz gris del amanecer. Joe se tambaleó hasta el medio de la carretera y miró a su alrededor. El odómetro aún no se había movido, su GPS no mostraba señal, y la carretera detrás de él había desaparecido. En su lugar, había una línea ininterrumpida de árboles. Volvió a subir al camión y condujo hasta encontrar una autopista real, el zumbido familiar de la civilización un consuelo tras los eventos de la noche. Cuando llegó a una parada de camiones, contó su historia a un grupo de conductores. Algunos rieron, otros parecían escépticos, pero un veterano asintió solemnemente. Ruta 56, dijo. Te dije que no valía la pena el atajo. Joe nunca volvió a tomar un atajo por una carretera secundaria y nunca habló de esa noche, excepto en susurros para advertir a otros. Pero a veces, cuando conducía solo por un tramo de autopista vacío, pensaba que podía escuchar los susurros de nuevo, débiles y lejanos, llamándolo de vuelta a la Ruta 56. Joe no podía sacarse la experiencia de esa noche, incluso después de que pasaron meses. Persistía en sus pensamientos, infiltrándose en momentos de quietud. Cada vez que subía a su camión, sus dedos dudaban en el encendido, su estómago retorciéndose con el vago recuerdo de ojos brillantes y susurros desencarnados. Se decía a sí mismo que había terminado, que había sido un incidente extraño o una vívida alucinación provocada por el cansancio, pero en el fondo sabía mejor. La carretera siempre recuerda. Fue a finales de otoño cuando Joe se encontró transportando un cargamento de bienes refrigerados a un pequeño pueblo en Colorado. El aire era fresco, y las hojas habían cambiado a tonos de fuego naranja y rojo profundo. Estaba adelantado a su horario, así que decidió detenerse en un restaurante al borde de la carretera para una comida caliente. El lugar era del tipo que solo los camioneros conocían: letrero de neón parpadeando débilmente, estacionamiento agrietado, pero con comida que podía mantener a un hombre en la carretera por horas. Dentro, el olor a café y tocino llenaba el aire. Joe se deslizó en una cabina junto a la ventana y pidió una hamburguesa con papas fritas. Mientras comía, un grupo de conductores en el mostrador comenzó a intercambiar historias. Era una charla típica de camioneros.
Clima extremo, encuentros cercanos y tramos de carretera que hacían temblar a hombres adultos. Joe trató de no escuchar, pero las palabras de un hombre captaron su atención. «¿Alguna vez oíste de esa carretera que no te deja ir?», dijo el hombre, su voz baja. Su chaqueta de mezclilla estaba deshilachada, y su rostro curtido por años en la carretera. La llaman por todo tipo de nombres. La autopista perdida, el atajo del diablo, pero es el mismo lugar. Yo he estado ahí. Joe se congeló a mitad de un bocado, su corazón acelerándose, pero mantuvo su rostro neutral, echando un vistazo casual al hombre. Otro conductor se burló. «Vamos, Ed, llevas años diciendo eso. No hay carreteras embrujadas, solo tú metiéndote demasiado en la botella». Ed golpeó su taza de café, el sonido silenciando el restaurante por un momento. «Sé lo que vi, maldita sea. ¿Crees que no sé la diferencia entre un mal sueño y algo real? Esa carretera está viva, y no te encuentra así como así, pero cuando lo haces, te quita algo». El estómago de Joe se revolvió. Quería hacer preguntas, pero no quería llamar la atención sobre sí mismo. Aún así, su curiosidad lo venció. «¿Qué quieres decir con que te quita algo?». Ed se giró hacia él, sus ojos inyectados en sangre entrecerrándose. «Quiero decir que no te deja ir sin una parte de ti. Tal vez tu mente, algo más profundo, pero te quita. ¿Alguna vez sentiste que algo te seguía, conductor?». Joe dudó, sus manos apretándose bajo la mesa. «No puedo decir que sí». Ed se acercó más, su voz bajando a un susurro. «Reza para que siga así. Una vez que te encuentra, no para. Puedes pensar que escapaste, pero solo está esperando, observando, y un día, cuando menos lo esperes, te encontrarás de nuevo ahí». Joe forzó una risita. «Suena como un montón de tonterías para mí, pero buena historia». Ed no se rió, solo miró a Joe con una mirada que le puso la piel de gallina, como si pudiera ver algo que Joe no estaba listo para admitir. Joe dejó el restaurante sintiéndose inquieto. Mientras subía a su camión y encendía el motor, miró el retrovisor, esperando casi ver ojos brillantes o una figura sombría, pero el estacionamiento estaba vacío, salvo por los otros camiones alineados bajo las luces tenues. Sacudiendo la cabeza, volvió a la autopista. Las siguientes horas pasaron sin incidentes. El sol se hundió bajo el horizonte, y el aislamiento familiar de la conducción nocturna se instaló. Joe encendió la radio, buscando una estación, pero todo lo que encontró fue estática. Gruñó y se conformó con el zumbido del motor. Fue entonces cuando lo notó. Los letreros de la carretera no coincidían con su GPS. Se suponía que estaba en la primera, pero los marcadores estaban todos mal. Pasó uno que decía ruta en letras oxidadas, y su estómago se hundió. «No», susurró Joe, sus nudillos blancos en el volante. «No otra vez». Se detuvo, sus manos temblando mientras miraba el letrero en sus espejos. El recuerdo de esa noche en la Ruta 56 regresó como una avalancha. Las sombras, los susurros, la figura en la carretera. Buscó a tientas su teléfono, pero no mostraba señal. Su GPS, antes confiable, solo mostraba un punto parpadeante en medio de la nada. Joe respiró hondo. «Solo mantén la calma. No es más que tu mente jugando trucos». Puso el camión en marcha y dio la vuelta, decidido a regresar a la autopista principal. Pero no importa cuánto condujera, el paisaje seguía igual. Los árboles parecían cerrarse, sus ramas retorcidas extendiéndose como manos esqueléticas. La carretera se estiraba interminable adelante, desprovista de letreros, salidas o puntos de referencia. El pánico se apoderó cuando miró el reloj y se dio cuenta de que habían pasado horas, pero la noche se negaba a terminar. La oscuridad era opresiva, más densa de lo que debería haber sido, como si las estrellas y la luna hubieran sido tragadas por algo vasto y maligno. Los susurros regresaron. Al principio eran débiles, apenas audibles sobre el motor, pero se hicieron más fuertes, resonando dentro de la cabina. No eran solo voces, eran recuerdos. La voz de su madre, la risa de su exesposa, los llantos de un niño que nunca tuvo, se mezclaban con gruñidos guturales y lamentos inhumanos que le erizaban la piel. Joe golpeó el tablero con los puños. «Déjenme en paz», gritó, su voz quebrándose. El camión se tambaleó violentamente, como si algo lo hubiera golpeado por detrás. Joe luchó por mantener el control mientras la cabina oscilaba,
los neumáticos chillando contra el asfalto. Miró en el espejo y lo vio, una masa sombría, más grande que antes, con docenas de ojos brillantes y zarcillos agitados. Era la misma criatura. «No eres real», gritó Joe, pisando el acelerador. El camión rugió, pero la criatura mantuvo el paso, sus zarcillos arañando el remolque. El parabrisas comenzó a agrietarse de nuevo, el mismo patrón de telaraña extendiéndose por el vidrio. La visión de Joe se nubló con lágrimas y terror. Recordaba la advertencia de Ed: «No te encuentra así como así, tú la encuentras». La carretera comenzó a cambiar. El asfalto ondulaba como agua, el camión gimió mientras se inclinaba, el remolque arrastrándose detrás. Joe apretó los dientes y agarró el volante, sus nudillos blancos. Adelante, la carretera terminó abruptamente, sumiéndose en un vacío negro. No tenía opción, era el vacío o la criatura. Joe gritó mientras se precipitaba hacia la oscuridad. Joe despertó en su cabina, estacionado en el lote de una parada de descanso. El sol brillaba, y los pájaros cantaban a lo lejos. Sus manos temblaban mientras revisaba la hora. Era la mañana. Su remolque estaba intacto, su carga intacta, pero algo se sentía mal. Al salir de la cabina, notó algo en el parabrisas. Una huella de mano, demasiado grande y con garras para ser humana, presionada en el vidrio como quemada ahí. La miró fijamente, su pecho apretándose de temor. Los susurros eran débiles ahora, pero no se habían ido. Nunca lo harían. Los días después del segundo encuentro de Joe con eso estuvieron marcados por una paranoia inquietante. Evitaba las carreteras secundarias por completo, quedándose en autopistas bien iluminadas y paradas de camiones concurridas. Incluso con otros camiones cerca y el parloteo de los conductores llenando el aire, sentía el peso de ojos invisibles sobre él. El sueño llegaba en momentos fugaces, plagado de pesadillas de carreteras retorcidas y ojos brillantes que lo observaban desde cada sombra. Su camión, antes un santuario, ahora se sentía como una jaula. La tenue huella de mano en el parabrisas se negaba a desaparecer, sin importar cuántas veces la fregara. Parecía quemada en el vidrio, como un recordatorio burlón de que la carretera, y lo que la acechaba, no habían terminado con él. Joe intentaba convencerse de salir del miedo. Se decía que era solo estrés, que sus largas horas y el aislamiento de la vida en la carretera lo estaban alcanzando. Pero en el fondo sabía la verdad. Lo sentía cada vez que conducía solo por la noche, el zumbido de su motor enmascarando los débiles susurros que nunca parecían dejar su mente. El punto de quiebre de Joe llegó 2 semanas después, durante un recorrido por las grandes llanuras. La carga era rutinaria, carne congelada para un distribuidor en Oklahoma. Las amplias carreteras abiertas deberían haber sido un consuelo, pero la tensión de Joe crecía con cada milla. Divisó algo extraño en sus espejos. Una sombra seguía detrás de su camión, demasiado grande e irregular para ser de otro vehículo. Entrecerró los ojos, su aliento entrecortándose. No había faros de auto, nada, solo la sombra extendiéndose anormalmente por el asfalto. Joe intentó ignorarlo. «Es solo un truco de la luz», murmuró, agarrando el volante con fuerza. «No hay nada ahí». Pero la sombra se volvió más oscura, más amplia, hasta que comenzó a arrastrarse por los bordes de la carretera como tinta derramada. El estómago de Joe se apretó mientras los susurros regresaban, débiles al principio, pero creciendo más fuertes con cada milla. Encendió la radio a todo volumen para ahogarlos, pero la estática solo lo empeoraba. Los susurros se transformaban en voces distorsionadas, suplicando, llorando, riendo, burlándose de él. «¿Por qué resistes, Joe?», preguntó una voz, un retumbo profundo que le envió un escalofrío por la espalda. El corazón de Joe se aceleró. No recordaba haberle dicho su nombre a nadie. La parada de camiones era un faro de seguridad cuando finalmente apareció. Joe estacionó tan rápido que casi golpeó otro camión. Salió tambaleándose de la cabina, sus piernas temblando mientras se apoyaba contra el lado de su camión, jadeando. Los otros conductores que rondaban le daban miradas extrañas, pero nadie dijo nada. A Joe no le importaba. Necesitaba centrarse, sacudirse la sensación de que algo aún lo observaba. «Oye, amigo, ¿estás bien?», llamó una voz. Joe se giró para ver a un conductor más joven acercándose, la preocupación grabada en su rostro. Asintió débilmente, forzando una sonrisa.
Sí, solo una noche dura. El hombre no parecía convencido, pero no insistió. Bueno, tienes mala suerte. Tus luces traseras están apagadas. Joe frunció el ceño. ¿Qué? Estaban bien hace una hora. El hombre se encogió de hombros. ¿Podrías querer revisarlo? Joe gruñó, tomando una linterna de su cabina mientras caminaba hacia la parte trasera del remolque. La sensación de temor regresó. Los susurros eran débiles ahora, como una brisa rozando el borde de su conciencia. Cuando llegó a la parte trasera, se detuvo en seco. Garabateado en la parte trasera del remolque, en lo que parecía lodo negro aceitoso, estaban 3 palabras. Te encontramos, Joe. Retrocedió, su linterna temblando en su mano. Las palabras brillaban húmedas, como si hubieran sido escritas hace apenas momentos. Miró frenéticamente alrededor del lote, esperando ver a alguien acechando en las sombras, pero la parada de camiones estaba inquietantemente silenciosa. Limpiándose la boca con el dorso de la mano, se obligó a tomar un trapo y trató de borrar las palabras, pero la sustancia se esparció, extendiéndose como alquitrán. Su pánico creció mientras frotaba más fuerte, solo para que el mensaje se volviera aún más prominente. Joe no durmió esa noche. Estacionó en medio de la parada de camiones, rodeado de otros camiones, y se sentó en su cabina con una linterna y una barra de hierro al alcance. Cada crujido de su camión, cada ráfaga leve de viento, aceleraba su corazón. Juraba que podía escuchar pasos rodeando su vehículo, pero cuando revisaba, no había nadie ahí. Cuando amaneció, Joe sintió un pequeño alivio. Los susurros se desvanecieron con el sol naciente, y el mensaje aceitoso en su remolque había desaparecido. Pero la inquietud permanecía. Ya no estaba seguro, ni en la carretera, ni en las paradas de camiones, en ningún lado. Las semanas se convirtieron en meses, y la paranoia de Joe solo creció. Comenzó a notar pequeños cambios a su alrededor. Objetos en su cabina estaban fuera de lugar, aunque sabía exactamente dónde los había dejado. Su GPS fallaba al azar, mostrando coordenadas que no existían. Su retrovisor a veces captaba destellos fugaces de formas que desaparecían en el momento en que giraba la cabeza. Y luego vinieron los sueños. Comenzaron sutilmente, destellos de la carretera, la criatura sombría, los ojos brillantes. Pero se volvieron más vívidos con el tiempo. Soñó que estaba en la ruta 56 de nuevo, la carretera extendiéndose interminablemente hacia el vacío. En el sueño, podía escuchar voces, más claras que nunca. Vuelve, Joe. Termina el viaje. Una noche, el sueño escaló. Joe estaba conduciendo a través de un bosque interminable, los árboles cerrándose sobre él. La criatura emergía, masiva y grotesca, sus ojos brillantes fijos en él. Esta vez habló directamente. Nos perteneces ahora. Joe despertó gritando, empapado en sudor. Los susurros se quedaron con él mucho después de abrir los ojos. Joe finalmente se quebró y confió en una compañera camionera en quien confiaba, una mujer llamada Carla que había estado en la carretera tanto tiempo como él. Estaban estacionados en un restaurante tarde una noche cuando le contó todo: la ruta, la criatura, la huella, los susurros. Carla escuchó en silencio, su rostro pálido. Cuando terminó, se acercó, su voz apenas por encima de un susurro. No estás loco, dijo. He oído de otros que han sido tocados por eso. Algunos desaparecen, algunos pierden la cabeza. Es como si la carretera te eligiera para algo, y una vez que te tiene, no te suelta. Joe la miró, la boca seca. ¿Qué hago? Carla negó con la cabeza. No sé, pero si te quiere de vuelta, eventualmente te tendrá. Esa fue la última vez que Joe vio a Carla. Una semana después, su camión fue encontrado abandonado al lado de una carretera secundaria en Nebraska. Las llaves aún estaban en el encendido, el motor frío. No había rastro de Carla, pero garabateado en el capó, en ese mismo lodo negro, estaban las palabras: ella está con nosotros. Joe dejó de conducir poco después. Vendió su camión y se mudó a un pequeño pueblo lejos de autopistas y caminos asfaltados interminables. Pero en el fondo sabía que no importaría. La carretera recordaba, y un día vendría por él otra vez. Joe intentó reconstruir su vida lejos de las autopistas y los caminos interminables. Alquiló una pequeña cabaña destartalada en los bosques de Montana, lejos de cualquier carretera principal.
El pueblo más cercano estaba a 20 millas, y el silencio era tanto reconfortante como inquietante. Pasaba sus días pescando, arreglando la cabaña e intentando olvidar. Pero los recuerdos de la Ruta 56 y los susurros lo seguían como sombras, colándose en su mente cuando menos lo esperaba. Por las noches, Joe se sentaba junto a la chimenea, una escopeta apoyada contra la pared a su lado, como si el acero frío pudiera protegerlo de lo que acechaba en los rincones de sus pensamientos. Evitaba los espejos. Reflejaban cosas que no pertenecían. La radio permanecía apagada. La estática lo ponía nervioso ahora. Incluso el sonido del viento entre los árboles a veces lo hacía saltar, su mano instintivamente alcanzando su escopeta. Pero no era suficiente. Una tarde, mientras Joe estaba sentado en su porche viendo la puesta de sol, notó algo extraño. El horizonte estaba despejado, pintado en tonos cálidos de naranja y rosa, pero a lo lejos, donde el cielo encontraba los árboles, había una mancha oscura, como una nube de tormenta acercándose. Joe entrecerró los ojos, su estómago apretándose. El pronóstico del tiempo no había mencionado tormentas. Mientras pasaban los minutos, la mancha crecía, más grande, más oscura y más definida. No era una nube, era humo, espeso, negro y retorciéndose como si estuviera vivo. El aliento de Joe se atrapó en su garganta. Se puso de pie, su corazón latiendo mientras el humo se acercaba, deslizándose entre los árboles como algo vivo. No, susurró, retrocediendo hacia la cabaña. No. El aire se volvió pesado, y el frío familiar que lo había atormentado por meses regresó, hundiéndose en sus huesos. El humo se detuvo en el borde del claro, girando en su lugar. Desde dentro, aparecieron dos ojos brillantes, penetrantes y sin parpadear. Joe tropezó hacia atrás, casi cayendo sobre los escalones. Agarró su escopeta, luchando por cargarla. Los susurros regresaron, más fuertes que nunca, resonando en su mente. No puedes esconderte, Joe. Sabías que te encontraríamos. Disparó a ciegas hacia el humo, el rugido de la escopeta rompiendo la quietud, y por un momento, los ojos desaparecieron. Pero el humo no se disipó. En cambio, avanzó, inundando el claro y rodeando la cabaña. Joe cerró la puerta de golpe y la trabó, aunque sabía que no detendría lo que fuera que esto fuera. Los susurros crecieron más fuertes, superponiéndose en un caos que lo hizo sujetarse la cabeza, su visión nublándose. Las paredes de la cabaña parecían cerrarse, la madera gimiendo como bajo una presión inmensa. Las sombras bailaban por la habitación, cambiando y retorciéndose como el humo afuera. Luego vino el golpeteo. Comenzó en el tejado, golpes pesados como pasos, luego las paredes, haciendo temblar las ventanas y sacudiendo el suelo. Joe gritó, disparando su escopeta al techo. El golpeteo se detuvo, pero solo por un momento. No puedes luchar contra nosotros, dijeron las voces, profundas y distorsionadas. La carretera es todo. El suelo bajo Joe se quebró y cayó fuerte, su escopeta deslizándose fuera de su alcance. El aire se volvió imposiblemente frío, su aliento visible en la tenue luz del fuego parpadeante. Gateó hacia el arma, pero un zarcillo sombrío se deslizó desde la oscuridad y se enroscó alrededor de su tobillo, tirándolo hacia atrás. Joe gritó, arañando el suelo, pero el zarcillo lo arrastró hacia el centro de la habitación. Las sombras convergieron, formando una masa oscura pulsante que lo dominaba. Los ojos brillantes aparecieron de nuevo, más numerosos esta vez, rodeándolo desde todos lados. Nos perteneces, dijeron las voces al unísono, resonando a través de la cabaña. No puedes escapar. Joe se debatió y gritó, sus uñas astillándose mientras intentaba aferrarse a las tablas del suelo, pero los zarcillos lo sujetaron firmemente, tirándolo hacia la oscuridad. Lo último que vio fue el brillo de los ojos, quemándose en su mente mientras el mundo a su alrededor se disolvía en la negrura. Cuando Joe despertó, estaba sentado en la cabina de su camión, sus manos agarrando el volante con fuerza, sus nudillos blancos. El tablero brillaba tenuemente en la luz tenue, y el zumbido del motor era el único sonido. Miró a su alrededor, desorientado, su corazón acelerado. Estaba en la Ruta 56. La carretera se extendía interminablemente adelante, flanqueada por los mismos árboles nudosos y la oscuridad opresiva. Recordaba, el odómetro marcaba 0, y el GPS estaba en blanco.
El aliento de Joe venía en jadeos cortos mientras se daba cuenta de que no había escape. Los susurros comenzaron de nuevo, débiles y lejanos, creciendo más fuertes con cada segundo que pasaba. «Esta vez no hay vuelta atrás», dijeron. Joe gritó, golpeando sus puños contra el tablero, pero el camión comenzó a moverse por sí solo, el acelerador presionándose sin su intervención. Los faros atravesaron la oscuridad, iluminando la carretera desolada interminable adelante. Mientras el camión ganaba velocidad, las sombras se cerraron, y las voces se volvieron ensordecedoras. Joe podía sentir la presencia de la criatura detrás de él, sus ojos observando, esperando. Y luego, la carretera terminó. El camión se precipitó hacia el vacío, la oscuridad tragándolo por completo. Los gritos de Joe resonaron en la nada, y los susurros se desvanecieron. El camión de Joe fue encontrado meses después, abandonado en medio de una carretera de tierra que no aparecía en ningún mapa. La cabina estaba vacía, el motor frío. El remolque había desaparecido, al igual que las pertenencias de Joe. Dentro de la cabina, garabateado en el parabrisas en ese mismo lodo negro, estaban las palabras: «Ahora es uno de los nuestros». Nadie volvió a ver a Joe Weller, pero los camioneros que pasan por autopistas solitarias por la noche a veces reportan sucesos extraños. Ojos brillantes en la oscuridad, susurros distorsionados en la radio CB, y el tenue sonido del motor de un camión rugiendo justo fuera de la vista. La carretera recuerda, y nunca suelta. Joe Weller se convirtió en una historia de fantasmas entre los camioneros, su nombre pasando de restaurante a restaurante, susurrado sobre tazas de café y platos de comida grasosa. Algunos conductores juraban haber visto su camión, un camión fantasma estacionado en autopistas solitarias, sus faros parpadeando en la oscuridad. Otros afirmaban escuchar su voz crepitando a través de la radio CB, una súplica desesperada por ayuda que siempre terminaba de la misma manera: «Manténganse lejos de la Ruta 56». La mayoría de los conductores descartaban los cuentos como nada más que leyendas de la carretera, el tipo de historias contadas para pasar el tiempo en largos viajes. Pero los veteranos, los que habían conducido durante décadas, intercambiaban miradas cómplices cuando el nombre de Joe surgía. Habían oído demasiadas historias, visto demasiadas cosas extrañas ellos mismos para descartarlo por completo. Uno de esos veteranos era Rick, un conductor curtido con cabello entrecano y una profunda cicatriz corriendo a lo largo de su mandíbula. No creía en fantasmas, pero creía en la carretera. Tenía sus propias reglas, peligros, y a veces esos peligros no eran humanos. Rick había oído las historias sobre Joe, incluso había conducido cerca de la supuesta ubicación de la Ruta 56, aunque nunca la había encontrado él mismo. Pero una noche, en un viaje a través de Nuevo México, algo cambió. Era tarde, pasada la medianoche, y Rick estaba en algún lugar entre Gallup y Farmington. La autopista estaba vacía, la única luz venía de los faros de su camión y el tenue brillo de las estrellas arriba. Había estado conduciendo por horas, la monotonía rota solo por alguna canción ocasional en la radio. Mientras rodeaba una curva, su GPS falló. La pantalla parpadeó, el mapa desapareciendo por un momento antes de ser reemplazado por una cuadrícula en blanco. Rick frunció el ceño, golpeando la pantalla, pero no respondía. «Pedazo de basura», murmuró, golpeándolo con el talón de la mano. El GPS se recalibró, y apareció una nueva ruta en la pantalla: Ruta 56. El corazón de Rick dio un salto. Miró fijamente la pantalla, sus palmas de repente sudorosas. Había conducido esta ruta por años, no había tal carretera por aquí. Sus ojos se desviaron a los letreros al borde del camino, y su estómago se hundió. Un marcador verde oxidado se alzaba en los faros, sus números apenas legibles: Ruta 56. «No», dijo Rick, sacudiendo la cabeza. «No es real. Esto no es real». Pero el camión seguía avanzando, la carretera estrechándose y retorciéndose en terreno desconocido. El asfalto estaba agrietado y desigual, las malas hierbas creciendo entre las grietas. El aire se volvió pesado, denso con el olor a tierra húmeda y podredumbre. La radio crepitó, una ráfaga de estática rompiendo el silencio. Rick alcanzó el dial, intentando sintonizar una estación, pero la estática solo creció más fuerte. Enterrado dentro había algo más, voces débiles y distorsionadas. «Rick, da la vuelta», se congeló, su mano flotando sobre el dial. La voz era familiar, profunda y rasposa,
Sonaba como Joe. Rick, no sigas. La sangre de Rick se heló. Agarró el volante con fuerza, sus nudillos blancos. Esto no está pasando, murmuró, su voz temblando. Esto es solo un sueño. Pero no era un sueño. La carretera se extendía interminablemente adelante, los árboles cerrándose a ambos lados. Los faros apenas penetraban la oscuridad, y las sombras parecían moverse y retorcerse como si estuvieran vivas. Luego lo vio, un camión estacionado al lado de la carretera, su cabina oscura y los faros tenues. Era un modelo más antiguo, del tipo que Joe solía conducir. Rick redujo la velocidad al acercarse, su instinto gritándole que siguiera, pero la curiosidad, o tal vez el miedo, lo hizo detenerse. Bajó de su cabina, linterna en mano, y se acercó al otro camión. La puerta estaba entreabierta, crujiendo suavemente en la brisa. La cabina estaba vacía, pero el interior cubierto de arañazos, como si alguien o algo hubiera rasguñado desde adentro. En el tablero, garabateado en lodo negro, estaban las palabras: «Te advirtió». Rick tropezó hacia atrás, su linterna temblando en su agarre. Se giró para correr de vuelta a su camión, pero la carretera había cambiado. Ya no era el asfalto agrietado por el que había estado conduciendo, era tierra ahora, bordeada de rocas dentadas y raíces de árboles nudosas. La parada de camiones donde había planeado descansar había desaparecido, reemplazada por un bosque interminable. Los susurros regresaron, más fuertes esta vez, rodeándolo. Hablaron al unísono, sus voces superponiéndose, incomprensibles pero amenazantes. Giró en círculos, intentando encontrar la fuente, pero no había nada ahí, solo la oscuridad y el peso opresivo de lo invisible. Luego, desde las sombras, aparecieron ojos brillantes. Rick no gritó. Corrió. Sabía que no tenía sentido. Cayó de rodillas, agarrando la linterna mientras la criatura emergía de la oscuridad. Su forma cambiaba constantemente, una masa de sombras y zarcillos que pulsaba con un ritmo antinatural. Los ojos estaban por todas partes, penetrantes y fríos, y los susurros emanaban de su interior. Todos pertenecen a la carretera, dijo, las voces profundas y resonantes. Joe fue el primero, pero no el último. La linterna de Rick parpadeó y luego se apagó. Lo último que vio fue la criatura descendiendo sobre él, sus zarcillos envolviéndose alrededor de su cuerpo y tirándolo hacia el vacío. El camión de Rick fue encontrado 2 semanas después, abandonado en medio de una carretera forestal que no aparecía en ningún mapa. La cabina estaba vacía, pero los arañazos dentro contaban una historia de desesperación. En el parabrisas, en ese mismo lodo negro, había un nuevo mensaje: otro conductor toma. Las historias de la Ruta 56 se extendieron como reguero de pólvora después de eso. Más camioneros se presentaron con sus propios relatos de carreteras extrañas que aparecían de la nada, camiones fantasmas estacionados en la oscuridad, y susurros que atormentaban sus radios. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, sus camiones encontrados abandonados en carreteras desoladas. Otros dejaron de conducir por completo, no dispuestos a arriesgar lo que acechaba en esas autopistas malditas. Pero la carretera no se preocupa. Espera, paciente y eterna, por su próximo viajero. Y cuando llama, no lo oirás hasta que sea demasiado tarde. Después de todo, la carretera siempre recuerda. Las historias continuaron multiplicándose, extendiéndose a través de foros y paradas de camiones, susurradas sobre café de medianoche y comida barata. La Ruta 56 se convirtió en una leyenda en la que nadie quería creer, pero que nadie se atrevía a descartar por completo. Y aunque la mayoría de los camioneros juraban que nunca tomarían esa carretera, las historias insinuaban una verdad escalofriante. A veces, la ruta te encontraba, no importaba dónde estuvieras o qué tan lejos intentaras huir. La carretera tenía una manera de aparecer cuando estabas en tu momento más vulnerable, cuando la fatiga difuminaba la línea entre la realidad y los sueños, cuando la soledad abría huecos en tu espíritu. Te alcanzaba, extendiendo sus garras dentadas para atraerte. Una noche tormentosa, el sobrino de Carla, David, un camionero novato recién entrado en el oficio, se encontró al volante de su nuevo camión brillante. No sabía mucho sobre las leyendas, solo había escuchado a medias cuando los conductores mayores compartían sus advertencias. En lo que a él concernía, las historias eran solo rituales de novatada para los principiantes. David estaba en su primera corrida en solitario,
transportando una carga de bienes de consumo a través del Medio Oeste. Su ruta era directa, pero la tormenta había convertido las autopistas en un borrón de asfalto resbaladizo por la lluvia y relámpagos parpadeantes. La radio CB crepitaba con estática, entrando y saliendo del alcance. «La tormenta está mala esta noche», vino una voz a través de la estática, débil pero clara. «Mejor detente pronto». David frunció el ceño, mirando el dial. «¿Quién es este?» No hubo respuesta. Sacudió la cabeza y bajó el volumen. «Raros», murmuró, agarrando el volante con fuerza mientras el viento golpeaba el camión. Había estado conduciendo por horas, la monotonía de la carretera y la tormenta pesando fuertemente en su mente. La fatiga lo acosaba, pero estaba decidido a seguir adelante. Su horario de entrega no permitía retrasos. Luego, la pantalla de su GPS falló. La ruta parpadeando antes de reiniciarse. David golpeó la pantalla, intentando estabilizarla, pero apareció un nuevo camino, Ruta 56. Rió nervioso. «Hilarante», murmuró, asumiendo que era un fallo técnico. Pero mientras conducía, los letreros de la autopista comenzaron a cambiar. Los marcadores verdes familiares dieron paso a viejos letreros oxidados, la pintura desvanecida, pero David aún podía distinguir los números. 56. Su pecho se apretó. Agarró el volante más fuerte, obligándose a respirar. «No», dijo en voz alta, su voz temblorosa. «Solo una coincidencia. Esto no es real». Pero la carretera se estrechó, el asfalto agrietándose y moviéndose bajo sus neumáticos. Los árboles se espesaron a ambos lados, sus ramas arqueándose arriba para bloquear la tormenta. Sus faros se debilitaron, apenas iluminando el camino adelante. David revisó sus espejos. La autopista en la que había estado había desaparecido, reemplazada por la misma carretera desolada extendiéndose interminablemente detrás de él. La lluvia había parado, pero el aire era pesado. Sofocante. La CB crepitó de nuevo. David se giró, su corazón saltó. «¿Quién es este?», gritó, tomando el micrófono. «Estática». Luego, débilmente, «Carla te advirtió». Ella sabía. David se congeló, su sangre volviéndose hielo. No le había contado a nadie en la carretera sobre Carla o que ella fue quien lo inspiró a tomar el oficio de camionero. Ella siempre hablaba de la libertad de la carretera abierta, la comunidad, la aventura. Pero ahora recordaba el miedo en su voz cuando le advirtió: «Nunca ignores las reglas de la carretera. Nunca conduzcas más allá de tus límites. Nunca confíes en el silencio. Y si alguna vez ves un letrero para la Ruta 56, da la vuelta». Las manos de David temblaban mientras intentaba calmarse. «Esto no es real. Es solo un sueño. Estoy cansado». Los faros parpadearon, y una sombra cruzó la carretera. David pisó los frenos, el camión patinando hasta detenerse. Su corazón latía mientras escaneaba la oscuridad, su pulso rugiendo en sus oídos. La carretera estaba vacía. Luego comenzaron los susurros, bajos y guturales, se alzaron desde los árboles, arremolinándose a su alrededor, hablaban en frases a medio formar, voces superponiéndose, llamando su nombre, suplicando, burlándose, advirtiendo. «David, debiste haber escuchado. Da la vuelta antes de que sea demasiado tarde. Nos perteneces ahora». En pánico, David pisó el acelerador a fondo, el camión avanzando, la carretera retorciéndose y doblándose bajo él. Pero no le importaba, solo necesitaba escapar. Los susurros crecieron más fuertes, más insistentes, llenando la cabina como una tormenta. Miró en sus espejos y los vio, ojos brillantes, docenas, persiguiéndolo a través de la oscuridad. Una forma apareció en medio de la carretera, masiva e imposible, su forma cambiante bloqueando su camino. David gritó, desviándose para evitarla. El camión salió de la carretera, estrellándose a través de la maleza antes de detenerse, temblando. David se quedó congelado, jadeando el aire. Los susurros habían parado, reemplazados por un silencio opresivo. Buscó a tientas la manija de la puerta, sus manos temblando mientras salía de la cabina. El bosque estaba silencioso, el aire espeso e inmóvil. Su linterna apenas atravesaba la oscuridad, pero podía sentir el peso de ojos invisibles observándolo. Y luego, desde las sombras, emergió una masa imponente de sombra y humo, su forma cambiando constantemente.
Los ojos brillantes incrustados en su cuerpo, fijos y depredadores. Zarcillos de oscuridad se extendían desde él, enroscándose hacia el como dedos. David tropezó hacia atrás, su linterna parpadeando. «Mantente lejos», gritó, su voz quebrándose. La criatura no se detuvo. Los susurros regresaron, más fuertes ahora, viniendo desde dentro. «Fuiste advertido, pero no escuchaste». David cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. Pensó en Carla, sus advertencias, en las historias de las que se había reído. La criatura lo dominaba, sus zarcillos acercándose. «No», gritó David mientras las sombras lo envolvían, tirándolo hacia la oscuridad. El camión de David fue encontrado al día siguiente, abandonado en un tramo de carretera que no existía en ningún mapa. La cabina estaba vacía, el motor frío. En el tablero, garabateado en lodo negro aceitoso, estaban las palabras: «Otro perdido». Las historias de la Ruta 56 se extendieron de nuevo, volviéndose más oscuras con cada relato. La carretera ya no era solo una leyenda, era un depredador, esperando en las sombras a su próxima víctima. Y no importa que tan lejos corras, te encontrará, porque la carretera nunca olvida y nunca suelta. La leyenda de la Ruta 56 evolucionó en una maldición. Ya no era solo un tramo de carretera, era una entidad viva, cruel, hambrienta cosa que se aprovechaba de los desesperados, los imprudentes y, a veces, los inocentes. Los que escapaban rara vez hablaban de su experiencia, y los que no, bueno, sus historias se convirtieron en advertencias grabadas en miedo y sangre. 2 años después de que David desapareciera, su hermana Emma se propuso encontrarlo. Emma no era camionera, pero había crecido oyendo sobre el oficio. Su tía Carla los había criado a ambos después de que sus padres fallecieran, y la carretera había sido una forma de vida. Cuando David desapareció, Emma se negó a aceptar la explicación oficial: desaparición probablemente debida a fatiga o un accidente en un área no marcada. Ella sabía mejor. David le había hablado de las historias extrañas que había escuchado en las paradas de camiones, y aunque Emma se había reído en ese momento, los detalles volvieron a ella ahora: la ruta, los ojos brillantes, los susurros. Emma ya no se reía. Armada con la vieja radio CB de su tía, un mapa detallado de los puntos calientes de los camioneros y una determinación feroz, Emma compró una camioneta usada y salió a la carretera. Su plan era simple: seguir la última ruta conocida de David y mantener un oído en la CB por cualquier mención de eso. Su primera semana transcurrió sin incidentes. La carretera era larga y agotadora, pero Emma encontraba consuelo en el zumbido constante del motor y las voces tenues en la CB. Los camioneros hablaban de todo: clima, tráfico, dramas familiares y la ocasional historia de fantasmas. Pero mientras conducía más profundo en el medio oeste, el parloteo cambió. Las conversaciones se volvieron más apagadas, las voces más silenciosas, como si los camioneros temieran ser escuchados. Una noche, Emma estaba estacionada en una parada de descanso, su camión en ralentí mientras sintonizaba la CB. La noche era fría, el tipo de silencio que sentía antinatural. Se llevó a otro, una voz crepitó a través de la estática. Emma se enderezó, agarrando el micrófono. «¿Qué dijiste?» Silencio. Se inclinó más cerca de la radio. «Hola, ¿quién está ahí?» Más estática, luego, débilmente: «Ruta 56. Mantente lejos». El corazón de Emma latía. «¿Dónde? Dime dónde está». La voz dudó antes de susurrar: «No la encuentras. Ella te encuentra». Y luego la CB se apagó. Al día siguiente, Emma continuó su viaje, conduciendo por autopistas aisladas y pueblos fantasmas. Apenas dormía, el café en su termo enfriándose mientras repetía la advertencia de la voz en su cabeza: «No la encuentras. Ella te encuentra». Esa noche, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, Emma notó que la carretera adelante comenzaba a cambiar. El asfalto se oscurecía, las líneas se desvanecían. Los árboles a ambos lados parecían más cercanos, sus ramas retorcidas arañando el cielo. Su GPS parpadeó, la ruta que había estado siguiendo desapareció, reemplazada por una sola etiqueta: Ruta 56. Las manos de Emma se apretaron en el volante. Se había preparado para este momento, pero el miedo le arañaba el pecho. Las historias eran ciertas. Un letrero de carretera se alzaba en los faros, oxidado y apenas legible,
56. Los susurros comenzaron poco después. Al principio eran débiles, como una brisa susurrando entre las hojas, pero mientras Emma se adentraba en la carretera, crecieron más fuertes, superponiéndose y resonando en su mente. Da la vuelta, Emma. Nunca lo encontrarás. La carretera es nuestra. Su camión tartamudeó, el motor esforzándose como si también tuviera miedo de lo que había adelante. Emma apretó los dientes y pisó el acelerador, negándose a detenerse, y luego lo vio. El camión de David, estacionado al lado de la carretera, sus faros débiles y parpadeantes. «¡David!», gritó Emma, pisando los frenos y saltando fuera de la camioneta. El aire era pesado, frío y sofocante, pero corrió hacia el camión. La puerta de la cabina estaba abierta, balanceándose suavemente en la brisa. El tablero estaba cubierto de arañazos, y el asiento rasgado, pero no había señal de David. «David», llamó de nuevo, su voz resonando en la oscuridad. Los susurros crecieron más fuertes. «Estás demasiado tarde. No debiste haber venido». Emma giró, su linterna barriendo la carretera. Las sombras parecían moverse, retorciéndose y ondulándose. Desde dentro, aparecieron los ojos brillantes, docenas de ellos. Emma tropezó hacia atrás, la linterna temblando en su mano. Las sombras se fusionaron, formando la criatura que temía pero sabía que estaba ahí. Se alzaba sobre ella, una masa de oscuridad y zarcillos, sus ojos brillantes, fijos e implacables. «¿Dónde está mi hermano?», gritó Emma, lágrimas corriendo por su rostro. Los zarcillos de la criatura se enroscaron hacia ella, y los susurros se volvieron ensordecedores. «Es uno de los nuestros ahora». «No», gritó Emma, tomando la radio CB que había traído de su camioneta. La desesperación la impulsó mientras hacía clic en el micrófono. «Ayúdenme», gritó al vacío. «Cualquiera, por favor». La estática en la radio rugió, pero a través de ella, voces débiles respondieron: «Te oímos. Sigue luchando». La criatura retrocedió, sus zarcillos retirándose mientras las voces crecían más fuertes, superponiéndose en un coro que ahogaba los susurros. Emma se dio cuenta de que las voces pertenecían a otros camioneros, los que habían sido perdidos en la carretera. Usando su distracción, Emma corrió de vuelta a su camioneta y subió, cerrando la puerta de golpe. El motor rugió al encenderse, y pisó el acelerador a fondo, los neumáticos chillando mientras aceleraba por la carretera maldita. Las sombras la perseguían, ojos brillantes apareciendo en el retrovisor, pero las voces de los camioneros la guiaban, sus palabras atravesando la niebla en su mente. «No te detengas. Sigue adelante. Encuentra el final». Y luego, tan repentinamente como había comenzado, la carretera terminó. La camioneta de Emma patinó hacia una autopista normal, los faros iluminando letreros familiares y autos que pasaban. Los susurros habían desaparecido, las sombras no se veían por ningún lado. Pero David aún estaba desaparecido. Emma regresó a su ciudad natal, atormentada pero viva. Compartió su historia con cualquiera que quisiera escuchar, esperando advertir a otros sobre la Ruta 56. Pero en el fondo sabía que la carretera no había terminado con ella. A veces, tarde en la noche, su radio CB crepitaba, y juraba que podía escuchar la voz de David: «No te rindas conmigo, Emma». Y sabía que un día tendría que volver, porque la carretera nunca suelta. Emma no podía quitarse la sensación de que su tiempo con la Ruta 56 no había terminado. Los días se convirtieron en semanas, y aunque estaba de vuelta en casa a salvo, los recuerdos de la carretera la atormentaban como una tormenta implacable. Los sueños eran un caos de susurros y ojos brillantes, atrayéndola de vuelta a las sombras. Y luego estaba la radio CB. No importaba que la hubiera desenchufado, quitado la antena o incluso guardado en el fondo de un armario. Cada noche, como reloj, la estática comenzaba. Voces débiles susurraban su nombre, a veces acompañadas por lo que sonaba como la voz de David: «Emma, estoy aquí». Su corazón saltaba cada vez que lo oía, pero las palabras siempre se disolvían en estática antes de que pudiera responder. Una fría tarde, semanas después de su escape, Emma recibió un sobre sin marcar por correo. Dentro había una fotografía amarillenta y arrugada por el tiempo. Mostraba a un grupo de camioneros reunidos en un viejo restaurante. Algunos rostros sonreían, otros serios. En el centro del grupo estaba un hombre que reconoció de inmediato: David. Verlo vivo y real aceleró su corazón. Dio la vuelta a la foto,
y escrito en una letra temblorosa estaban 3 palabras: él está esperando. Sus manos temblaban mientras miraba el mensaje críptico. El sello postal estaba borrado, imposible saber de dónde venía, pero sabía, de alguna manera, que la carretera la estaba llamando de vuelta. Emma no le dijo a nadie lo que estaba planeando. Para las 10 de la noche, estaba en la autopista de nuevo, su camioneta llena de comida, agua y las herramientas que pensó que podrían ayudarla a defenderse. Un viejo cuchillo de caza, bengalas y un cuaderno lleno de todo lo que había aprendido sobre la Ruta 56 de las historias de otros camioneros. La carretera estaba silenciosa mientras conducía, las estrellas ocultas detrás de gruesas nubes. La medianoche se acercaba rápido, y aunque no tenía un destino claro, sentía el tirón en su pecho, guiándola hacia lo desconocido. Cuando el reloj marcó, su GPS parpadeó, y la etiqueta familiar apareció en la pantalla: Ruta 56. Su estómago se revolvió, pero no se detuvo. La carretera se extendía ante ella, agrietada y rota, con árboles nudosos bordeándola. El aire se volvió pesado, y el mundo parecía encogerse, como si estuviera entrando en otro reino. Esta vez estaba lista. El primer signo de problema vino en forma de susurros. Comenzaron suavemente, tejiéndose a través del aire como humo, pero en lugar de miedo, Emma sintió una calma extraña. «No me tomarán», dijo en voz alta, agarrando el volante más fuerte. Las sombras aparecieron luego, bailaban a lo largo de los bordes de la carretera, sus ojos brillantes observando cada uno de sus movimientos. Emma se negó a mirarlos directamente, enfocándose en cambio en el camino adelante. Y luego lo vio, el camión de David, estacionado a lo lejos, sus faros parpadeando débilmente. El corazón de Emma se aceleró mientras se acercaba, deteniéndose y tomando su linterna. «David», llamó, saliendo de su camioneta. Los susurros crecieron más fuertes, superponiéndose y caóticos. Las sombras se retorcían en los bordes de su visión, pero se obligó a seguir avanzando. Alcanzó el camión y abrió la puerta de la cabina, solo para encontrarla vacía. En el tablero, garabateado en lodo negro, había un nuevo mensaje: «Sigue adelante». Emma tragó saliva, volvió a subir a su camioneta y continuó, la carretera retorciéndose y estrechándose mientras las sombras se cerraban. El aire se volvió más frío, su aliento empañando el parabrisas. Finalmente, la carretera se abrió en un claro. En el centro estaba un restaurante destartalado, su letrero de neón parpadeando débilmente: «Parada de camiones 56». Emma estacionó su camioneta y salió, su linterna barriendo el asfalto agrietado y los autos oxidados esparcidos alrededor del lote. Las ventanas del restaurante eran oscuras, pero una tenue luz brillaba desde dentro. Empujó la puerta, la campana sonando suavemente. Dentro, el aire estaba denso con un olor a podredumbre. Las mesas estaban cubiertas de polvo, y el jukebox en la esquina zumbaba débilmente. En el mostrador estaba sentado una figura solitaria, de espaldas a ella. «David», susurró Emma, su voz temblando. La figura se giró, y el aliento de Emma se atrapó en su garganta. Era David, pero algo estaba mal. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos. Sonrió débilmente, pero no llegó a sus ojos. «Emma», dijo, su voz un susurro ronco. «No debiste haber venido». Lágrimas brotaron en los ojos de Emma mientras se acercaba a él. «No podía dejarte aquí. Tenía que encontrarte». David negó con la cabeza. «No entiendes. La carretera no suelta. No deja ir a nadie». Los susurros regresaron, más fuertes ahora, resonando a través del restaurante. Las sombras se deslizaron, llenando las esquinas de la habitación. «Tenemos que irnos», dijo Emma, tomando su mano. Pero David no se movió. «No puedo», dijo, su voz quebrándose. «Soy parte de ella ahora. Tú también». «No», dijo Emma, sacudiendo la cabeza. «Podemos luchar. Podemos salir juntos». Las sombras avanzaron, los ojos brillantes ardiendo como fuego. Los susurros se convirtieron en un rugido, ahogando cualquier otro sonido. David la miró, su expresión llena de tristeza. «Corre, Emma, y no mires atrás». Pero ella se negó a soltarlo. «No te voy a dejar», gritó, tirándolo hacia la puerta. Las sombras los envolvieron, frías y sofocantes. Emma sintió que la arrastraban hacia la oscuridad, pero se aferró a David, negándose a soltarlo.
A través del caos, oyó una voz, débil pero clara. Lucha, Emma. Recuerda la luz. Su linterna. Emma buscó a tientas, sus dedos temblando. La encendió, el haz cortando las sombras. La luz las quemaba, y los susurros se convirtieron en gritos. David gritó mientras las sombras lo soltaban, su cuerpo colapsando al suelo. Emma lo agarró, arrastrándolo hacia la puerta. La luz de la linterna crecía más brillante, casi cegadora, mientras tropezaban afuera. Las sombras gemían y gritaban, retrocediendo hacia la oscuridad. Emma y David colapsaron en el asfalto, jadeando. La carretera había desaparecido, reemplazada por la autopista familiar. David la miró, sus ojos llenos de gratitud. «Me salvaste», susurró. Emma sonrió débilmente. «Eres mi hermano. Lo haría de nuevo». Aunque escaparon, Emma y David sabían que la carretera no había terminado con ellos. Los susurros regresarían, y las sombras esperarían. Porque la Ruta 56 nunca olvida, y nunca suelta realmente. La vida después de la Ruta 56 no fue nada normal para Emma y David. Regresaron a casa físicamente intactos, pero profundamente marcados. La carretera no solo les había quitado una parte, había dejado algo atrás, algo oscuro y persistente. David apenas hablaba de lo que le pasó durante esos 2 años. Su personalidad, una vez vibrante y despreocupada, reemplazada por una actitud silenciosa, casi atormentada. Emma, decidida a sacarlo de la niebla, se ocupó intentando investigar los orígenes de la carretera maldita. Pero no importaba cuánto profundizara, no había respuestas claras. La Ruta 56 era un fantasma, mencionada solo en susurros o historias vagas compartidas por camioneros. Emma revisó cada foro, cada parada de camiones y archivo oscuro que pudo encontrar. La mayoría la descartaba como loca, e incluso los que le creían no ofrecían soluciones, solo más advertencias. No vuelvas. Algunas cosas no están destinadas a entenderse. No es solo una trampa de carretera, es algo vivo. La respuesta más escalofriante vino de un viejo camionero que la contactó anónimamente. Puede que hayas escapado, pero la carretera no olvida. Aún está observando, esperando. Una noche, cerca de un mes después de su regreso, Emma despertó con el sonido de la estática. Se sentó en la cama, su corazón latiendo. La radio CB estaba apagada, se había asegurado de eso. Pero la estática no venía de su habitación, venía del pasillo. Tomó la linterna que ahora guardaba junto a su cama y se acercó al ruido, su respiración superficial. La estática crecía más fuerte mientras se acercaba a la habitación de David. La puerta estaba entreabierta, y podía ver el tenue brillo de su lámpara de noche. «David», susurró, empujando la puerta abierta. David estaba sentado al borde de su cama, mirando la vieja radio CB que había insistido en conservar. El aparato estaba encendido, sus diales brillando débilmente. «David, ¿qué estás haciendo?», preguntó Emma, su voz temblando. No respondió. Sus ojos estaban vidriosos, desenfocados. Y luego, la estática. «David», una voz crepitó a través de la radio. «Es hora de volver». La sangre de Emma se heló. La voz era baja y distorsionada, pero llevaba un peso de autoridad inconfundible. «Apágala», gritó Emma, corriendo hacia él. David salió de su trance, su cabeza girándose hacia ella. «Emma, espera», pero antes de que pudiera llegar a la radio, la habitación se sumió en la oscuridad. Los susurros regresaron, más fuertes que nunca, arremolinándose alrededor de ellos como una tormenta. Las sombras brotaron de las esquinas de la habitación, retorciéndose y coalesciendo en una forma familiar. La criatura, sus ojos brillantes ardiendo en la oscuridad, sus zarcillos extendiéndose hacia ellos. «No», gritó Emma, agarrando el brazo de David. «No lo vas a tomar». La voz de la criatura retumbó, una mezcla gutural de furia y triunfo. «Nos pertenece. Y tú también». Emma buscó a tientas su linterna, pero cuando la encendió, el haz parpadeó y murió. «Emma, corre», gritó David, empujándola hacia la puerta. Pero ella no corrió, no podía dejarlo atrás. En cambio, alcanzó las bengalas que guardaba en su bolsillo, un hábito que había adoptado tras su último encuentro con la carretera. Encendió una, la brillante luz roja proyectando un resplandor extraño sobre la habitación. Las sombras retrocedieron, siseando y retorciéndose,
pero no se retiraron del todo. Los ojos de la criatura se entrecerraron, sus zarcillos enroscándose y deslizándose alrededor de los bordes de la habitación. «David, ayúdame», gritó Emma, arrojándole otra bengala. David dudó, su rostro pálido de miedo, pero atrapó la bengala y la encendió. Juntos, empujaron contra la oscuridad, la luz brillante forzando a las sombras a retroceder. La criatura soltó un rugido ensordecedor, su forma disolviéndose en humo. Los susurros se desvanecieron, reemplazados por un silencio antinatural. Pero la pelea no había terminado. La radio CB cobró vida de nuevo, la misma voz distorsionada resonando a través de la estática. «No pueden escapar de nosotros. La carretera está en todas partes». Y luego, tan repentinamente como había comenzado, la habitación volvió a la normalidad. Las sombras se habían ido, y la radio estaba silenciosa. En los días siguientes, Emma y David intentaron reconstruir qué había pasado. El encuentro los dejó sacudidos, pero también dejó una cosa clara: la Ruta 56 no era solo una carretera, era un parásito, y los había marcado a ambos. David confesó que había estado oyendo los susurros desde el día que volvió. Eran débiles al principio, fáciles de ignorar, pero habían crecido con el tiempo. No le había dicho a Emma porque no quería preocuparla. Emma, por otro lado, estaba plagada de pesadillas, visiones de la carretera, los ojos brillantes y la criatura esperando en las sombras. Sabían que no podían vivir así. Una tarde, mientras ordenaba las viejas pertenencias de Carla, Emma encontró un diario escondido en el fondo de una caja polvorienta. Estaba lleno de notas sobre sus días de camionera, pero una entrada destacaba: «Yo la vi. La Ruta 56. No sabía qué era al principio, pero di la vuelta antes de que pudiera tomarme. Otros no tuvieron tanta suerte. Esta carretera no está solo maldita, está viva. Se alimenta del miedo, la desesperación. Si alguna vez la encuentras, lucha. Nunca te rindas». Al final de la página había un dibujo tosco de la criatura que ambos habían visto. Carla sabía. Emma y David hicieron un pacto esa noche: no huirían más. Pasaron las siguientes semanas preparándose. Si la Ruta 56 los quería, tendría que luchar por ellos. Fortificaron su casa con cada fuente de luz que pudieron encontrar: reflectores, linternas, velas, cualquier cosa que pudiera ahuyentar la oscuridad. Emma investigó mitos antiguos y folclore, esperando encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarlos a entender la naturaleza de la carretera. Y David, a pesar de su miedo, comenzó a compartir sus recuerdos de los 2 años que pasó atrapado en el agarre de la carretera. «No estaba solo perdido», le dijo a Emma una noche. «Era parte de ella. Me mostró cosas, me hizo hacer cosas. Creo que quiere crecer, expandirse, y nos está usando para hacerlo». El estómago de Emma se revolvió. «¿Qué quieres decir con expandirse?». La expresión de David se oscureció. «No es solo una carretera. Está conectada, como raíces de un árbol extendiéndose bajo tierra. Y cada vez que alguien desaparece, se vuelve más fuerte». Mientras las noches se volvían más oscuras y los susurros regresaban, Emma y David se preparaban para lo inevitable. Sabían que la carretera vendría por ellos otra vez. Pero esta vez, estaban listos para luchar. Porque algunas carreteras merecen ser quemadas. La noche en que la carretera vino por ellos de nuevo no comenzó con susurros ni estática. Comenzó con silencio. El tipo de silencio que presiona tu pecho, haciendo difícil respirar. El tipo que se siente vivo. Emma y David estaban sentados en la sala, rodeados de sus defensas improvisadas. Reflectores estaban colocados en cada esquina de la casa, su brillo derramándose en el patio oscuro. Linternas bordeaban las paredes, y la radio CB estaba desenchufada en un cajón. Pero nada de eso importaba cuando el silencio cayó. Era como si el mundo fuera de su casa hubiera dejado de existir. Sin grillos, viento, incluso el zumbido de la electricidad parecía desvanecerse. David fue el primero en notarlo. Se sentó derecho, sus ojos disparándose a la ventana. «¿Sientes eso?», susurró. Emma asintió, agarrando la pistola de bengalas en su regazo. No necesitaba preguntar qué quería decir. El aire estaba pesado, sofocante. Y luego, las luces comenzaron a fallar. Una por una, los reflectores afuera parpadearon y murieron, sumiendo el patio en la oscuridad.
Las linternas dentro se atenuaron, su brillo encogiéndose hasta que las sombras se acercaron. «Mantén la calma», dijo Emma, su voz temblando. Tomó una bengala de la mesa y la encendió, la luz roja proyectando sombras parpadeantes por la habitación. David se levantó, sosteniendo una segunda bengala. «Está aquí». El primer signo de movimiento vino de las ventanas. Las sombras comenzaron a retorcerse y ondular afuera, presionando contra el vidrio como humo aceitoso. Los ojos brillantes aparecieron luego, docenas de ellos, mirando hambrientos a la casa. Los susurros siguieron, débiles al principio, luego creciendo en volumen hasta llenar cada rincón de la habitación. Emma y David no pueden escapar. Es hora de volver a casa. Emma apretó la mandíbula, obligándose a mantenerse enfocada. Apuntó la pistola de bengalas a la ventana más cercana y disparó. La bengala explotó en una ráfaga de luz roja, iluminando el patio. Las sombras retrocedieron, sus bordes siseando y enroscándose como papel quemado. Los susurros vacilaron, reemplazados por un gruñido sobrenatural. Pero la victoria fue breve. Las sombras avanzaron, rompiendo la ventana en una cascada de vidrio. Se derramaron en la casa como una inundación viva, sus ojos brillantes ardiendo como brasas. «¡Arriba!», gritó Emma, tomando el brazo de David. Corrieron al segundo piso, cerrando la puerta de la habitación principal tras ellos. Emma trabó una silla bajo la manija, su respiración llegando en jadeos entrecortados. «¿Qué ahora?», preguntó David, su voz temblando. Emma miró alrededor de la habitación, su mente acelerada. Las bengalas no mantendrían a las sombras alejadas para siempre. Necesitaban más luz. Sus ojos se posaron en la cómoda, donde el diario de Carla estaba abierto. Un boceto tosco de la criatura la miraba fijamente, rodeado de notas garabateadas. Una frase captó su atención: «El fuego purifica. La luz ata». «Fuego», murmuró, sus ojos abriéndose. David frunció el ceño. «¿Qué?». Ella lo agarró del brazo. «Tenemos que quemarla. El diario dice que el fuego puede detenerla». David dudó, pero el sonido de las sombras golpeando la puerta decidió por él. Asintió. «Hagámoslo». Emma tomó las linternas de queroseno que habían guardado en la habitación, vertiendo el líquido en el suelo y las paredes. El olor era fuerte, acre, llenando la habitación mientras trabajaban. La puerta comenzó a astillarse, zarcillos oscuros deslizándose por las grietas. Los susurros eran ensordecedores ahora, superponiéndose en un coro caótico. «No pueden ganar. Únanse a nosotros. Este es su destino». Emma encendió un fósforo, su mano temblando. Miró a David, quien le dio un asentimiento firme. «Por Carla», dijo, arrojando el fósforo al suelo empapado de queroseno. El fuego rugió a la vida, consumiendo la habitación en un instante. Las sombras gritaron, sus formas retorciéndose y ondulando mientras las llamas las engullían. Pero el fuego no se detuvo en la habitación, se extendió rápidamente, corriendo por el pasillo y al resto de la casa. Emma y David corrieron hacia la ventana, el calor quemando su piel. «¡Salta!», gritó Emma, empujando a David hacia el borde. Dudó por un momento, luego saltó, cayendo duro en el césped abajo. Emma lo siguió, golpeando el suelo con un golpe doloroso. Se levantaron tambaleándose, mirando mientras la casa era consumida por las llamas. Las sombras se retorcían dentro del fuego, sus ojos brillantes desvaneciéndose uno por uno. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, los susurros se detuvieron. El silencio regresó, pero esta vez se sentía diferente, pacífico. Emma y David estaban en el patio, sus rostros iluminados por las brasas moribundas de su hogar. Por primera vez en semanas, el peso en sus pechos se alzó. «¿Se acabó?», susurró David, su voz cruda. Emma asintió, aunque una parte de ella no podía creerlo del todo. La carretera había sido una fuerza implacable que parecía imparable. Pero mientras miraba las últimas llamas apagarse, se permitió esperar. En las semanas que siguieron, Emma y David comenzaron a reconstruir sus vidas. Se mudaron a un nuevo pueblo, lejos del tramo de autopista maldita. Emma quemó el diario de Carla junto con cada pieza de evidencia de la Ruta 56. Pero algunas noches, cuando el viento soplaba justo, juraba que podía escuchar susurros débiles a lo lejos. No le decía a David, porque en el fondo sabía la verdad.
La carretera nunca olvida.